Una joven cubierta de lodo lloraba bajo la tormenta, hasta que un cowboy se arrodilló frente a ella y «No puedo más», gritó Esperanza mientras golpeaba el volante con ambas manos, su voz ahogándose entre los sollozos y el rugido de la tormenta. «Se acabó todo, todo». El agua lodosa le llegaba hasta los tobillos mientras intentaba inútilmente empujar su camioneta atascada. La lluvia caía con tal fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos. Su ropa blanca, antes impecable para la reunión del banco, ahora era un trapo empapado que se pegaba a su cuerpo tembloroso. «Las tormentas pasan, señorita», una voz calmada cortó a través del estruendo. «Pero hay que refugiarse hasta que escampe». Esperanza levantó la vista y vio a un hombre arrodillándose frente a ella en el lodo, sin importarle ensuciarse sus botas de trabajo. Su sombrero de cowboy goteaba agua, pero sus ojos oscuros la miraban con una gentileza que la desarmarían por completo. «¿Quién es usted?», murmuró ella, limpiándose el lodo de la cara con manos temblorosas. «Santiago Rivera», extendió su mano hacia ella. «Y por lo que veo usted debe ser Esperanza Morales». Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo conocía su nombre? Pero antes de poder preguntar, Santiago ya estaba ayudándola a ponerse de pie con una fuerza sorprendente pero delicada. «¿Cómo sabe quién soy? En pueblos como San Rafael del Valle, las noticias vuelan más rápido que los pájaros». Santiago caminó hacia su caballo, que esperaba pacientemente bajo la lluvia. «Además, su abuela Rosa me habló mucho de usted». El corazón de Esperanza se detuvo un momento. Su abuela había muerto hace 6 meses, y cada mención de ella seguía siendo como una puñalada en el pecho. «Mi abuela, ¿usted la conocía?». Santiago amarró una cuerda a la parte trasera de la camioneta sin responder directamente. Con movimientos expertos, coordinó con su caballo para sacar el vehículo del lodazal. «Suba», le dijo señalando la camioneta ya liberada. «La llevaré al rancho donde trabajo. Allí podrá secarse y esperar a que pase lo peor de la tormenta». Durante el corto trayecto, Esperanza no podía dejar de mirarlo por el espejo retrovisor. Santiago cabalgaba detrás de ella, guiándola por caminos que parecían conocer de memoria. Su presencia la tranquilizaba de una manera que no lograba entender. El rancho donde Santiago trabajaba era modesto pero acogedor. En la cocina, mientras se secaba junto al fuego, Esperanza comenzó a relajarse por primera vez en meses. «¿Desde cuándo está de regreso en San Rafael?», preguntó Santiago, ofreciéndole una taza de café humeante. «3 semanas», suspiró ella. «Regresé para tratar de salvar el rancho Luna Azul. Mi abuela me lo dejó, pero también me dejó las deudas». Santiago asintió como si ya lo supiera. Se sentó frente a ella, y Esperanza notó que tenía las manos de alguien acostumbrado al trabajo duro, pero también algo refinado en su manera de moverse. «¿Y cómo van las cosas?». «Terrible», admitió ella, sintiendo que podía ser honesta con este extraño. «Hoy el banco me negó el préstamo definitivamente. Los vecinos creen que mis ideas de ecoturismo van a arruinar las tradiciones del pueblo. Y yo no sé si sirvo para esto». «Su abuela creía que sí servía», dijo Santiago con una sonrisa suave. «Me contó que usted estudió arquitectura en la capital, que tenía planes grandes para el rancho». «¿Cuándo le dijo eso?», preguntó Esperanza, frunciendo el ceño. «Porque yo nunca le mencioné los detalles de mis planes a nadie antes de regresar». Santiago se levantó para avivar el fuego, evitando su mirada. «Su abuela y yo teníamos largas conversaciones. Ella estaba muy orgullosa de usted». «Pero nunca me habló de ningún Santiago Rivera», insistió Esperanza. «Y mi abuela me contaba todo». Santiago se volvió hacia ella, y por un momento Esperanza vio algo misterioso en sus ojos. «Hay muchas cosas sobre su abuela que usted no sabe, señorita Esperanza». El silencio se extendió entre ellos, cargado de preguntas sin responder. Afuera la tormenta comenzaba a calmarse, pero dentro de la cocina Esperanza sentía que acababa de empezar otra clase de tormenta completamente diferente. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó finalmente. Santiago se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte donde las nubes comenzaban a dispersarse. «Mañana vengo al Luna Azul a ayudarle con las reparaciones que necesite después de esta tormenta», dijo cambiando de tema. «No se preocupe por el pago.
Su abuela me pidió que cuidara de usted. ¿Cuándo le pidió eso?, insistió Esperanza, pero Santiago ya se dirigía hacia la puerta. La tormenta ya está pasando. Puede regresar a casa segura. Mientras caminaba hacia su camioneta, Esperanza se volvió una última vez. Santiago, ¿por qué siento que nos conocemos de antes? Él se detuvo, pero no se volvió. A veces el destino nos pone donde tenemos que estar, en el momento exacto en que tenemos que estar ahí. Esperanza manejó de regreso al Luna Azul con más preguntas que respuestas, pero por primera vez en semanas, también con una extraña sensación de esperanza. Santiago apareció al amanecer siguiente, tal como había prometido. Esperanza lo vio desde la ventana de la cocina, desmontando de su caballo con una caja de herramientas y rollos de alambre. A pesar de sus dudas sobre las respuestas evasivas de la noche anterior, no pudo evitar sentirse aliviada. «Buenos días», saludó él, quitándose el sombrero al acercarse a la puerta principal. «¿Cómo amaneció después de la tormenta?» «Con muchas goteras nuevas y un establo con la puerta colgando de una sola bisagra», respondió Esperanza, señalando. «Hacia los daños visibles. No sé por dónde empezar. Empezamos por lo más urgente. El techo de la cocina». Santiago ya estaba evaluando los daños con ojo experto. «Si llueve otra vez, va a arruinar todo lo que tiene adentro». Mientras Santiago trabajaba en el techo, Esperanza se sorprendió de lo natural que se sentía su presencia. No solo sabía exactamente qué hacer, sino que parecía conocer cada rincón del rancho, como si hubiera estado ahí antes. «¿Cómo sabe dónde están guardadas las escaleras?», preguntó ella cuando lo vio dirigirse directamente al galpón correcto. Santiago se detuvo un momento, como si hubiera dicho algo que no debía. «Los ranchos de por aquí son todos parecidos», murmuró. «Uno aprende dónde buscar las cosas». A media mañana, una mujer elegante de unos 50 años llegó en una camioneta roja. Tenía el mismo cabello oscuro que Santiago y una sonrisa cálida que inmediatamente tranquilizó a Esperanza. «Tú debes ser Esperanza», dijo extendiendo la mano. «Soy Catalina Rivera, hermana de Santiago. Acabo de llegar al pueblo como la nueva directora de la escuela». «Mucho gusto», respondió Esperanza, notando el parecido familiar. No sabía que Santiago tenía familia aquí. «Bueno, técnicamente yo soy la que se mudó aquí», rió Catalina. «Santiago siempre ha sido el nómada de la familia. Nunca se queda en un lugar por mucho tiempo». «Ah, ¿no?». Esperanza miró hacia Santiago, que seguía trabajando en el techo. «¿Y cuánto tiempo planea quedarse aquí?». «Esa es la pregunta del millón», susurró Catalina con complicidad. «Pero algo me dice que esta vez puede ser diferente». Durante el almuerzo, Catalina se mostró fascinada con los planes de ecoturismo de Esperanza. «Es exactamente lo que este pueblo necesita», dijo con entusiasmo. «Trabajos para los jóvenes que no requieran irse a la ciudad, respeto por las tradiciones, pero también progreso». «El problema es convencer a los demás», suspiró Esperanza. «Ayer en la junta del banco, don Patricio dijo que mis ideas iban a traer gente rara al pueblo y que eso iba a acabar con nuestras costumbres». «Don Patricio lleva diciendo lo mismo desde que llegó la electricidad», rió Santiago, bajando de la escalera. «Catalina tiene razón. Sus ideas son buenas. Solo necesita encontrar la forma correcta de presentarlas». «¿Usted entiende de negocios?», preguntó Esperanza, sorprendida por el conocimiento que Santiago parecía tener sobre temas que iban más allá del trabajo de rancho. «Uno aprende de todo un poco cuando trabaja en diferentes lugares», respondió él, evitando una vez más dar detalles específicos sobre su pasado. Esa tarde, mientras Santiago reparaba la puerta del establo, Esperanza se atrevió a hacer más preguntas. «¿En qué otros ranchos ha trabajado?». «Por todo el norte del país». Santiago ajustó una bisagra con movimientos precisos. «Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, siempre donde necesiten ayuda temporal». «¿Por qué temporal? ¿No le gusta establecerse en un lugar?». Santiago se detuvo un momento, mirando hacia el horizonte. «Nunca había encontrado un lugar que sintiera como casa», dijo finalmente. «Hasta ahora». Sus ojos se encontraron, y Esperanza sintió un calor extraño en el estómago. Había algo en la manera en que Santiago la miraba que la hacía sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo. «Santiago, anoche usted dijo que había cosas sobre mi abuela que yo no sabía.
¿Qué quiso decir? Él suspiró profundamente, como si estuviera debatiendo internamente cuánto revelar. Su abuela era una mujer muy sabia. Sabía cosas sobre la vida, sobre el amor, sobre las segundas oportunidades que la mayoría de la gente no entiende. Eso no responde mi pregunta. A veces las respuestas llegan cuando estamos listos para escucharlas, dijo Santiago volviendo a concentrarse en la puerta. Su abuela me enseñó eso también. Al atardecer, cuando Santiago se preparaba para irse, Catalina se acercó a Esperanza. «Mi hermano es un buen hombre», le dijo en voz baja. «Pero ha pasado tanto tiempo huyendo de cosas del pasado que a veces olvida cómo quedarse quieto en un lugar». ¿Huyendo de qué? De responsabilidades que cree que no puede cumplir, de promesas que piensa que no puede mantener. Catalina miró hacia Santiago, que estaba cargando sus herramientas. «Pero contigo es diferente. Lo veo en sus ojos. Apenas nos conocemos», protestó Esperanza, aunque su corazón latía más rápido. «A veces el alma reconoce lo que la mente aún no entiende», sonrió Catalina. «Eso también me lo enseñó mi hermano». Esa noche, mientras Esperanza revisaba los papeles de su abuela, no podía dejar de pensar en Santiago. Había algo familiar en él, algo que despertaba memorias que no lograba identificar. Y había algo más. Por primera vez desde que regresó al pueblo, no se sentía completamente sola. 3 semanas después, el rancho Luna Azul había cambiado completamente. Santiago aparecía cada mañana como si fuera parte de la rutina, y Esperanza comenzó a depender no solo de su ayuda práctica, sino de su compañía. Trabajaban bien juntos, como si hubieran sido socios durante años. «Mira esto», dijo Santiago una tarde, extendiendo unos planos sobre la mesa de la cocina. «Si movemos la entrada principal hacia acá, los huéspedes tendrán una vista perfecta del valle desde el momento en que lleguen». Esperanza se inclinó sobre los papeles, sorprendida una vez más por el conocimiento técnico que Santiago mostraba. «¿Dónde aprendió tanto sobre arquitectura?» «Uno aprende observando», respondió él, pero Esperanza notó que sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Además, he trabajado en muchas construcciones». Catalina llegó con noticias emocionantes. Había conseguido que 3 familias del pueblo se interesaran en el proyecto de ecoturismo, y más importante aún, había contactado a inversionistas de Monterrey que querían conocer la propuesta. «Van a venir la próxima semana», anunció con entusiasmo. «Es nuestra oportunidad de conseguir el financiamiento que necesitamos». Esa noche, después de que Catalina se fuera, Santiago y Esperanza se quedaron en el porche revisando los números finales de la propuesta. El aire fresco de la noche y el sonido de los grillos creaba una atmósfera íntima que ninguno de los dos podía ignorar. «¿Cree que funcionará?», preguntó Esperanza, acurrucándose en su silla. «Estoy seguro». Santiago se acercó más a ella. «Usted tiene algo especial, Esperanza. Una visión que puede cambiar este lugar para siempre». Sus miradas se encontraron bajo la luz de las estrellas, y por un momento el mundo se detuvo. Santiago levantó su mano y acarició suavemente la mejilla de Esperanza. «Yo», comenzó a decir ella, pero Santiago se acercó lentamente y la besó. El beso fue suave, lleno de promesas y posibilidades. Cuando se separaron, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos para siempre. «Santiago», susurró Esperanza. «He estado viajando toda mi vida», dijo él tomando sus manos. «Pero aquí, contigo, por primera vez siento que estoy donde pertenezco». Los días siguientes pasaron como en un sueño. La presentación con los inversionistas fue un éxito rotundo. No solo consiguieron el financiamiento parcial que necesitaban, sino que los inversionistas quedaron tan impresionados que ofrecieron traer más socios potenciales. «¡Lo logramos!», gritó Esperanza abrazando a Santiago en medio del patio del rancho. «¡Realmente lo logramos!». Santiago la levantó en brazos y la hizo girar, ambos riendo como niños. En ese momento, Esperanza se sintió completamente feliz por primera vez en meses. Pero esa felicidad se vio empañada cuando, al día siguiente, decidió organizar los papeles de su abuela para hacer espacio en el escritorio para los documentos del proyecto. En el fondo de un cajón que había estado evitando revisar, encontró una caja de madera sellada con cinta adhesiva amarillenta. Dentro había fotografías, cartas y documentos que nunca había visto.
Las fotografías eran en blanco y negro, claramente de hace décadas. En una de ellas reconoció inmediatamente a su abuela Rosa, pero mucho más joven, tal vez de su edad actual. Estaba sonriendo radiante junto a un hombre apuesto de traje elegante. El hombre tenía una sonrisa encantadora y ojos oscuros que le resultaron inquietantemente familiares. En el reverso de la foto, con la letra cuidadosa de su abuela, estaba escrito: Rosa y Eduardo, primavera de 1970. Esperanza sintió un escalofrío. Nunca había escuchado hablar de ningún Eduardo en la vida de su abuela. Siguió revisando las fotografías y encontró más de la misma pareja. En un baile, en un picnic, en lo que parecía ser una feria del pueblo. En una de las cartas pudo leer fragmentos de una letra masculina elegante. Mi querida Rosa, mi familia no entiende lo que siento por ti, pero yo sé que nuestro amor puede superar cualquier obstáculo. ¿Sabes, Esperanza? La voz de Santiago la sobresaltó. Había llegado sin que ella lo notara. ¿Estás bien? Te ves pálida. Ella levantó la vista y por primera vez realmente estudió el rostro de Santiago. Los ojos oscuros, la forma de la sonrisa, la línea de la mandíbula. Santiago, dijo lentamente. ¿Cuál era el apellido de su padre? Santiago se tensó inmediatamente. ¿Por qué preguntas eso? Solo respóndeme, por favor. Rivera. Eduardo Rivera. La fotografía se cayó de las manos temblorosas de Esperanza. Eduardo Rivera. El hombre de las fotografías tenía el mismo apellido que Santiago, y ahora que lo pensaba, el mismo rostro con 30 años de diferencia. ¿Esperanza? ¿Qué pasa? Ella señaló las fotografías esparcidas en el suelo. Ese es su padre. Santiago recogió una de las fotografías y su rostro se puso completamente pálido. Esperanza, yo puedo explicar. ¿Sabía que él conocía a mi abuela? El silencio de Santiago fue respuesta suficiente. ¿Sabía desde el principio quién era yo cuando me encontró en la tormenta? Sí, admitió finalmente, pero no es lo que piensas. ¿Qué es lo que no es lo que pienso? La voz de Esperanza subió de tono. ¿Que me mentiste? ¿Que todo este tiempo has estado aquí por alguna razón relacionada con el pasado en lugar de por mí? Mi interés en ti es real, Esperanza. Mis sentimientos son verdaderos. ¿Cómo puedo creerte si empezaste con mentiras? Santiago se acercó a ella, pero Esperanza retrocedió. Por favor, déjame explicarte la historia completa. Creo que ya escuché suficiente por hoy, dijo Esperanza con la voz quebrada. Necesito tiempo para pensar. Santiago recogió su sombrero lentamente. Esperanza, lo que siento por ti no tiene nada que ver con nuestros abuelos. Vete, por favor. Cuando Santiago se fue, Esperanza se sentó en el suelo rodeada de fotografías del pasado, preguntándose si alguna vez podría confiar nuevamente en el hombre del que se había enamorado. Esperanza pasó toda la noche despierta, estudiando cada fotografía y leyendo las cartas que había encontrado. La historia que se revelaba ante sus ojos era tanto hermosa como trágica. Eduardo Rivera y Rosa Morales habían sido profundamente enamorados, pero las cartas mostraban la creciente presión familiar que enfrentaban. En una carta particularmente dolorosa, Eduardo escribía: Rosa, mi amor, mi familia amenaza con desheredarme si continúo viéndote. Dicen que nuestra diferencia de clase arruinará el nombre de los Rivera. Pero yo prefiero perdernos todo antes que perderte a ti. La respuesta de Rosa, escrita en su letra joven y apasionada, decía: Eduardo, no puedo permitir que sacrifiques tu futuro por mí. Si tu familia nunca me aceptará, tal vez deberíamos. Ahí terminaba la carta, como si Rosa no hubiera podido completar la frase. A las 7 de la mañana, Esperanza ya no podía esperar más. Manejó directamente al rancho donde trabajaba Santiago y lo encontró alimentando a los caballos. Necesito la verdad completa, dijo sin preámbulos. Todo lo que sabe sobre mi abuela y su padre. Santiago dejó el balde de avena y se volvió hacia ella. Sus ojos mostraban que tampoco había dormido. Mi padre me contó la historia antes de morir. Comenzó con voz cansada. Dijo que Rosa Morales había sido el amor de su vida, pero que las circunstancias los separaron. ¿Qué circunstancias? Mi abuelo tenía planes políticos. Quería que mi padre se casara con la hija de otra familia influyente para consolidar poder y dinero. Santiago se sentó en una bala de heno.
Cuando descubrió la relación con Rosa, le dio un ultimátum: ella o la familia. ¿Y qué pasó? Mi padre eligió a la familia. La voz de Santiago se quebró ligeramente. Pero Rosa estaba embarazada. Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Embarazada? Perdió el bebé a los 3 meses. Mi padre nunca se perdonó por no haber estado ahí para apoyarla. Santiago levantó la vista hacia Esperanza. Se casó con la mujer que mi abuelo eligió. Tuvo hijos. Vivió la vida que se esperaba de él. Pero nunca dejó de amar a Rosa. Por eso vino usted aquí. ¿Por culpa? Vine porque mi padre, en su lecho de muerte, me pidió que buscara a Rosa y me asegurara de que estuviera bien. Santiago se levantó y caminó hacia ella. Pero cuando llegué aquí, me enteré de que había muerto hace unos meses. Entonces decidió quedarse para conocer a su nieta, dijo Esperanza con amargura, para asegurar que la huérfana estuviera bien cuidada. Al principio sí, admitió Santiago, pero eso cambió la noche que te conocí. Esperanza, desde el momento en que te vi llorando bajo la lluvia, supe que ya no se trataba de cumplir una promesa a mi padre. ¿Cómo puedo creerte?, preguntó ella con lágrimas en los ojos. Todo este tiempo has estado representando un papel, el cowboy misterioso que aparece para salvar a la damsel en distress. No es un papel. Mis sentimientos por ti son reales. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto de lo que me has dicho es verdad? ¿Realmente trabajas en ranchos? ¿O esa también es una mentira? Santiago guardó silencio demasiado tiempo, y eso fue respuesta suficiente para Esperanza. Dios mío, susurró ella, ¿quién eres realmente, Santiago Rivera? Soy exactamente quien dije que era. Solo omití algunos detalles. ¿Qué detalles? Santiago suspiró profundamente. Tengo estudios universitarios. Trabajo como consultor para organizaciones de desarrollo rural. Vengo a lugares como este para ayudar con proyectos de modernización sustentable. Esperanza se sintió como si hubiera recibido otra bofetada. Entonces el conocimiento sobre arquitectura, sobre negocios, sobre presentaciones a inversionistas, todo era parte de tu trabajo normal. Sí, pero ¿y cuánto tiempo planeabas quedarte aquí fingiendo ser un cowboy común, hasta que mi proyecto estuviera terminado y tu conciencia se sintiera limpia? Esperanza, por favor. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No es que me hayas mentido sobre quién eres. Es que me hiciste creer que estabas aquí por mí, cuando en realidad estás aquí por un hombre muerto y una promesa que hiciste a tu familia. Eso no es cierto. ¿No? Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad desde el principio? ¿Por qué todo el misterio si tus intenciones eran tan puras? Santiago se acercó a ella, pero Esperanza retrocedió. Porque sabía que reaccionarías exactamente así, dijo él con desesperación. Sabía que pensarías que todo era mentira, cuando lo único falso fue no contarte sobre el pasado de nuestros abuelos. Lo único falso fue toda nuestra relación, respondió Esperanza, porque se basó en engaños desde el primer día. Esperanza, te amo. No digas eso. Ella levantó la mano para detenerlo. No después de todo esto. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me vaya? Esperanza lo miró a los ojos por última vez, memorizando el rostro del hombre del que se había enamorado sin conocerlo realmente. Sí, susurró. Vete, Santiago, y esta vez no regreses. Santiago asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Recogió su sombrero y caminó hacia su caballo. Para que sepas, dijo antes de montar, mi padre se arrepintió todos los días de su vida de no haber luchado por Rosa. Yo no quiero cometer el mismo error. Ya es demasiado tarde para eso, respondió Esperanza dándole la espalda. Cuando escuchó alejarse los cascos del caballo, se permitió llorar como no había llorado desde la muerte de su abuela. Pero esta vez no había ningún cowboy misterioso para consolarla bajo la tormenta. 2 semanas después de la partida de Santiago, Esperanza comenzó a entender lo que significaba estar verdaderamente sola. No solo emocionalmente, sino prácticamente. Los problemas del rancho, que antes parecían manejables con la ayuda de Santiago, ahora se acumulaban como una avalancha. El primer golpe llegó cuando el contratista principal del proyecto ecoturístico renunció sin explicación.
Esperanza sospechó que alguien le había ofrecido más dinero, pero no podía probarlo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Catalina, quien había seguido apoyándola a pesar de la situación con su hermano. «La construcción estaba programada para empezar la próxima semana». «No lo sé», admitió Esperanza mirando los planos esparcidos sobre la mesa. Santiago era quien entendía todos los aspectos técnicos. «Yo solo tenía la visión general. ¿Podrías llamarlo...?» «No», cortó Esperanza inmediatamente. «Ya te dije que no quiero saber nada de tu hermano». Pero conforme pasaban los días, la ausencia de Santiago se hacía más evidente. Los sistemas de riego que él había reparado comenzaron a fallar. Los permisos municipales que había ayudado a gestionar se retrasaron porque faltaban documentos técnicos que él había estado manejando. Peor aún, comenzaron los sabotajes. Alguien cortó las cercas durante la noche, permitiendo que el ganado se dispersara. Aparecieron grafitis en las paredes del rancho con mensajes como «fuera las ideas raras» y «este pueblo no te necesita». «Es don Patricio», le dijo Catalina durante una de sus visitas. «Está convencido de que si tu proyecto fracasa, podrá comprar el rancho por una fracción de su valor. ¿Y puede hacerlo? Si no cumples con los pagos del banco antes de fin de año, sí». Esperanza calculó mentalmente. Sin Santiago, el proyecto se había retrasado al menos 3 meses. Sin el proyecto funcionando, no habría ingresos para pagar las deudas. Era un círculo vicioso. Una tarde, mientras intentaba reparar sola una tubería rota, se lastimó la mano con una herramienta. Sentada en el suelo del establo, sangrando y frustrada, se permitió admitir por primera vez lo que había estado evitando. Extrañaba a Santiago desesperadamente. No solo extrañaba su ayuda práctica, sino su compañía, sus conversaciones, la manera en que la hacía sentir capaz de cualquier cosa. Incluso extrañaba sus evasivas misteriosas, que ahora entendía habían sido intentos de proteger algo hermoso antes de que estuviera listo para ser revelado. «Tal vez me equivoqué», le confió a una fotografía de su abuela esa noche. Tal vez debería haberle dado la oportunidad de explicarse completamente, pero su orgullo herido le impedía buscarlo. Además, no tenía idea de dónde estaba. Catalina mencionó que había dejado el pueblo, pero no sabía hacia dónde. El clima no ayudó. Las predicciones meteorológicas anunciaban otra tormenta fuerte para el fin de semana, potencialmente más severa que la que había vivido el día que conoció a Santiago. El viernes por la noche, la tormenta llegó con una furia que nadie esperaba. No era solo lluvia. Eran vientos huracanados que arrancaban tejados y árboles. Esperanza se refugió en la casa principal, pero pronto se dio cuenta de que el agua estaba entrando por todos lados. Cuando salió a evaluar los daños, vio algo que la horrorizó. El río que corría por la parte baja de su propiedad estaba creciendo rápidamente. En cuestión de horas el agua había alcanzado niveles que nunca había visto. Su teléfono celular no tenía señal. La electricidad se había ido horas antes. Estaba completamente sola enfrentando una emergencia que la superaba por completo. Cuando el agua comenzó a filtrarse hacia los cimientos de la casa, Esperanza entendió que necesitaba ayuda desesperadamente. Pero no había nadie a quien llamar. Subió al segundo piso y desde la ventana pudo ver que el pueblo también estaba en problemas. Las luces de las casas se apagaban una por una y podía ver vehículos de emergencia tratando de moverse en el caos. «Abuela», susurró, mirando hacia el cielo tormentoso. «No sé qué hacer. Te prometí que salvaría el rancho, pero creo que estoy perdida». Como si fuera una respuesta a su oración, escuchó el sonido de caballos acercándose. Su corazón saltó con esperanza, pero también con miedo. ¿Quién estaría cabalgando en medio de semejante tormenta? Desde la ventana, vio figuras moviéndose en la oscuridad, organizando lo que parecía ser una operación de rescate. Una de las figuras levantó la vista hacia la ventana donde estaba ella, y aunque no podía ver claramente por la lluvia, algo en la postura le resultó familiar. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sería posible que...? El sonido de alguien golpeando la puerta la sacó de sus pensamientos. Cuando bajó las escaleras corriendo, con el agua hasta los tobillos y abrió la puerta, se encontró cara a cara con el hombre que había tratado de olvidar durante las últimas 2 semanas.
Santiago estaba empapado, cubierto de lodo, pero sus ojos brillaban con una determinación que ella nunca había visto antes. «Esperanza», dijo respirando pesadamente. «Tenemos que sacar el ganado de aquí ahora mismo. El río va a desbordarse completamente en menos de una hora». Por un momento, ella se quedó paralizada, entre el alivio de verlo y la confusión de entender qué estaba pasando. «¿Cómo supiste que esa conversación puede esperar?», la interrumpió Santiago. «Ahora necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?». Esperanza miró sus ojos y vio algo que la tranquilizó completamente. Este era el hombre del que se había enamorado, sin importar qué secretos hubiera guardado. En ese momento de crisis, lo único que importaba era que había regresado cuando ella más lo necesitaba. «Sí», respondió sin dudarlo. «Confío en ti». Santiago no perdió ni un segundo. Detrás de él aparecieron 5 hombres a caballo, todos con equipo profesional de rescate y comunicación por radio. «Esperanza, estos son mis compañeros del equipo de respuesta a emergencias rurales», gritó Santiago por encima del rugido del viento. «Tenemos aproximadamente 40 minutos antes de que la presa de Guadalupe se desborde completamente». ¿La presa de Guadalupe? Esperanza sintió que se le helaba la sangre. Si esa presa cedía, no solo su rancho estaría en peligro, sino todo el valle. «El ganado primero», ordenó Santiago a su equipo. «Después nos ocupamos de los enseres personales que podamos salvar». Esperanza corrió detrás de Santiago hacia los corrales, donde las vacas mugían nerviosas por la tormenta. En ese momento entendió que él no era simplemente un cowboy, ni un consultor de desarrollo rural. «Santiago», gritó mientras él coordinaba la operación con precisión militar. «¿Quién eres realmente?». «Te lo explico después», respondió él, ayudándola a montar uno de los caballos. «Ahora necesito que guíes al ganado hacia las colinas altas, mientras nosotros desviamos el curso del agua». «¿Cómo van a desviar?». «Confía en mí», la interrumpió y por primera vez en semanas, Esperanza vio una sonrisa en su rostro. «¿Recuerdas lo que te dije la primera noche que nos conocimos? Que las tormentas pasan, pero hay que refugiarse hasta que escampe», completó él. «Pues bien, hoy nosotros vamos a hacer que escampe más rápido». Durante las siguientes 2 horas, Esperanza presenció algo extraordinario. Santiago y su equipo no solo rescataron el ganado y ayudaron a evacuar a 3 familias del pueblo, sino que lograron crear canales de drenaje temporales que desviaron la mayor parte del agua lejos de las zonas habitadas. Esperanza nunca había visto trabajar a Santiago así. Hablaba por radio en códigos técnicos, coordinaba operaciones complejas y demostraba un conocimiento sobre manejo de crisis que iba mucho más allá de cualquier trabajo de rancho. Cuando finalmente el agua comenzó a retroceder al amanecer, estaban todos exhaustos pero vivos. El pueblo se había salvado por muy poco. «Ahora sí», dijo Esperanza acercándose a Santiago mientras él revisaba los últimos reportes por radio. «Necesito que me digas quién eres realmente». Santiago guardó la radio y se quitó el casco de seguridad. Por primera vez desde que lo conocía, parecía estar preparado para ser completamente honesto. «Mi nombre completo es Santiago Rivera Mendoza. Soy ingeniero agrónomo especializado en manejo de crisis rurales y desarrollo sostenible». Comenzó mirándola directamente a los ojos. «Trabajo con organizaciones internacionales respondiendo a emergencias naturales en comunidades agrícolas de toda Latinoamérica». Esperanza se sentó en un tronco caído, procesando la información. «Por eso nunca te establecías en un lugar». «Exacto. Voy donde me necesitan, resuelvo la crisis, implemento soluciones a largo plazo y me voy al siguiente lugar». Santiago se sentó junto a ella. «He estado haciendo esto durante 8 años. ¿Y viniste aquí por la promesa que le hiciste a tu padre?». «Sí, pero también porque había recibido reportes sobre problemas de desarrollo rural en esta región. Mi visita tenía un propósito dual». Santiago tomó sus manos. «Esperanza, lo que no anticipé fue conocerte. ¿Cómo supiste que venía esta tormenta específicamente?». «Estoy suscrito a todos los sistemas de alerta meteorológica de la región. Cuando vi las predicciones para San Rafael del Valle, supe que tenía que regresar». Santiago acarició su mejilla suavemente. «No iba a cometer el mismo error que mi padre». «¿Qué quieres decir?». «Mi padre eligió el dinero y la posición social por encima del amor,
perdió a la mujer de su vida y se arrepintió cada día hasta su muerte. Santiago se arrodilló frente a ella exactamente como había hecho la primera noche bajo la lluvia. «Yo elijo el amor, Esperanza. Te elijo a ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, pero esta vez eran lágrimas de alivio y felicidad. «Santiago, yo... Esperanza Morales», la interrumpió él, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «¿Te casarías conmigo? No como el cowboy misterioso que fingí ser, sino como el hombre que soy realmente. Un hombre que quiere dejarlo todo para construir una vida contigo en este lugar». Esperanza miró la caja. Después miró los ojos de Santiago, llenos de esperanza y vulnerabilidad. «¿Dejarías tu trabajo? ¿Tu vida nómada?» «Por ti. Dejaría cualquier cosa», respondió él sin dudarlo. «Pero tengo una propuesta mejor. ¿Qué te parecería si convertimos tu proyecto ecoturístico en algo más grande? Un centro de entrenamiento para manejo de crisis rurales, turismo sostenible y desarrollo comunitario. Podríamos trabajar juntos, ayudando no solo a este pueblo, sino entrenando a gente de toda la región». Los ojos de Esperanza se iluminaron. Era perfecto. Podría mantener su visión original, pero expandirla de maneras que nunca había imaginado. ¿Y Catalina? Ya hablé con ella. Está dispuesta a dirigir el componente educativo del centro. Tendríamos capacitación técnica, preservación cultural y desarrollo económico, todo en un mismo lugar. Esperanza se lanzó a sus brazos, derribándolo al suelo lodoso. «Sí», gritó entre risas y lágrimas. «Sí, me caso contigo, sí a todo». Santiago la besó apasionadamente mientras el sol salía detrás de ellos, iluminando el valle que habían salvado juntos. «Esperanza», murmuró contra sus labios, «hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?», preguntó ella, aunque ya nada podría asustarla después de todo lo que habían vivido. «Encontré más cartas de tu abuela entre los papeles de mi padre. Cartas que escribió pero nunca envió durante todos estos años». Santiago sonrió. Ella nunca dejó de amarlo tampoco. Y en la última carta, escrita poco antes de morir, escribió: «Espero que nuestros nietos sean más valientes que nosotros y no permitan que el orgullo arruine lo que el corazón sabe que es verdadero». Esperanza se rió y lloró al mismo tiempo. La abuela siempre fue más sabia que todos nosotros. «Sí», concordó Santiago, besándola nuevamente. «Y creo que estaría muy orgullosa de ver que sus nietos aprendieron la lección». 6 meses después, el complejo ecoturístico Luna Azul y Centro de Desarrollo Rural Eduardo Rivera abrió sus puertas con una ceremonia que reunió a gente de todo el país. Santiago y Esperanza se casaron ese mismo día, en el jardín memorial construido exactamente en el lugar donde se habían conocido durante aquella primera tormenta. Cuando el sacerdote les pidió intercambiar votos, Santiago tomó las manos de Esperanza y dijo: «Esperanza, prometo amarte en las tormentas y en la calma, ser tu refugio cuando necesites. 1. Y construir contigo un futuro que honre nuestro pasado sin estar limitado por él». Esperanza, con lágrimas de felicidad en los ojos, respondió: «Santiago, prometo confiar en ti incluso cuando no entienda completamente tus caminos, ser tu compañera en todos los proyectos que emprendamos, y amarte no por quien pensé que eras, sino por quien realmente eres». Mientras se besaban bajo un cielo completamente despejado, los invitados aplaudieron, pero lo único que Esperanza podía escuchar era el latido de su corazón, finalmente en paz. 2 años después de aquella tormenta que cambió sus vidas para siempre, Esperanza se despertó en una mañana de primavera con el sonido familiar de los martillos y las voces alegres de los trabajadores. El complejo ecoturístico Luna Azul se había convertido en mucho más de lo que jamás había soñado. Desde la ventana de su habitación podía ver a un grupo de jóvenes de diferentes estados de México trabajando en los jardines bajo la supervisión de Catalina, quien había transformado el centro de capacitación en un modelo que ahora se replicaba en otras partes del país. Los estudiantes llegaban por períodos de 3 meses para aprender técnicas de desarrollo rural sostenible, y muchos regresaban a sus comunidades con proyectos exitosos. «Buenos días, mi amor»,
murmuró Santiago abrazándola por detrás y colocando sus manos sobre su vientre, donde ya se notaba la pequeña curva de 4 meses de embarazo. «Buenos días», respondió ella, recostándose contra su pecho. «¿Ya revisaste los reportes de la estación meteorológica?» «Todo despejado por el resto de la semana», rió él. «Perfecto para la ceremonia de graduación de mañana». La ceremonia de graduación se había convertido en una tradición especial. Cada 3 meses celebraban no solo a los estudiantes que completaban su capacitación, sino también los proyectos exitosos que habían implementado en sus comunidades de origen. El evento atraía a familias de toda la región y se había vuelto una de las celebraciones más importantes del valle. «Santiago», dijo Esperanza, volteándose en sus brazos, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado tu vida anterior? ¿Te refieres a vivir en hoteles, comer comida enlatada y no tener un lugar al que llamar hogar?», preguntó él, besando su frente. «Jamás. Aquí tengo todo lo que necesito. Una esposa que amo, un trabajo que me apasiona, una comunidad que es nuestra familia y pronto un bebé al que enseñarle todo lo que hemos aprendido». Esperanza sonrió, pero Santiago notó algo pensativo en su expresión. «¿Qué pasa?». Estaba pensando en nuestros abuelos, en cómo el miedo y las presiones sociales los separaron cuando tenían toda una vida por delante. «¿Te preocupa que nosotros...?» «No», lo interrumpió ella inmediatamente. «Es lo opuesto. Me siento agradecida de que hayamos sido lo suficientemente valientes para superar nuestros propios miedos y orgullos». Santiago la llevó hacia el pequeño museo que habían creado en la casa original de la abuela Rosa. Allí, en vitrinas cuidadosamente ordenadas, estaban todas las fotografías y cartas que habían encontrado, junto con nuevos documentos que habían ido descubriendo sobre la historia de amor de Eduardo y Rosa. «Mira esto», dijo Santiago señalando una nueva adición a la exhibición. «Lo encontré ayer en los archivos de la iglesia del pueblo. Era un certificado de bautismo amarillento». Esperanza leyó el nombre con sorpresa. Rosa Elena Morales Rivera, nacida el 15 de marzo de 1971. «¿Rosa Elena?», preguntó confundida. «Pero mi abuela se llamaba Rosa María». Santiago sonrió misteriosamente. «Sigue leyendo». En letra pequeña el certificado indicaba: «Adoptada por la familia Morales el 20 de marzo de 1971. Nombre anterior: Rosa Elena Rivera». Esperanza se quedó sin aliento. «Esto significa que...». «Tu abuela era mi tía», completó Santiago suavemente. «Rosa no perdió el bebé, Esperanza. Lo dio en adopción a una familia del pueblo para protegerlo de la presión social. Esa bebé era la hermana menor de mi padre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza mientras procesaba la información. «Entonces la abuela Rosa que me crió no era mi bisabuela biológica. Era tu bisabuela en todos los sentidos que importan», dijo Santiago abrazándola. «Te amó, te crió, te enseñó todo lo que sabía sobre el amor y la vida. Pero sí, biológicamente, éramos familia mucho antes de conocernos. ¿Por eso te sentías tan familiar cuando te conocí? Probablemente. Y explica por qué tu abuela me mencionó en sus últimas cartas. Sabía quién era yo antes de que yo lo supiera». Esperanza se rió entre lágrimas. La abuela siempre fue más lista que todos nosotros juntos. Esa tarde, mientras preparaban los últimos detalles para la ceremonia del día siguiente, llegó una carta certificada que cambiaría una vez más el rumbo de sus vidas. Era de la Organización de Estados Americanos, invitándolos a presentar su modelo de desarrollo rural sostenible en una conferencia internacional en Costa Rica. «Es una oportunidad increíble», dijo Catalina, leyendo la carta por encima del hombro de Santiago. «Podrían expandir el programa a nivel internacional». «¿Qué opinas?», le preguntó Santiago a Esperanza. «¿Te animarías a viajar después de que nazca el bebé?». Esperanza miró por la ventana hacia el valle que ahora prosperaba, hacia los estudiantes que trabajaban con entusiasmo en sus proyectos, hacia la vida que habían construido juntos desde las cenizas de aquella primera tormenta. «Creo que estaría bien llevar nuestro mensaje a otros lugares», respondió finalmente, «pero siempre regresando aquí. Este es nuestro hogar. Siempre regresando aquí», acordó Santiago, besando su mano donde brillaba el anillo de matrimonio que habían diseñado juntos,
grabado con la frase «Después de la tormenta siempre sale el sol». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Esperanza encontró una última sorpresa. En su mesa de noche había una carta con su nombre, escrita en la letra familiar de su abuela Rosa. «¿De dónde salió esto?», preguntó. «La encontré esta mañana en el desván, dentro de una caja que tenía una nota que decía, para abrir cuando Esperanza encuentre su destino», explicó Santiago. «Creo que este es el momento adecuado». Con manos temblorosas, Esperanza abrió la carta fechada apenas una semana antes de la muerte de su abuela. «Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que has encontrado no solo el amor, sino también la verdad sobre nuestra familia. Santiago es un buen hombre, hijo del hombre que amé toda mi vida. Pero más importante, es el hombre que puede hacerte feliz. No te preocupes por los secretos del pasado. Eduardo y yo tomamos las decisiones que creíamos correctas en nuestro tiempo, pero ustedes viven en un tiempo diferente, con oportunidades diferentes. Aprovéchenlas. El rancho Luna Azul siempre fue un lugar de segundas oportunidades. Tu bisabuela me dio una segunda oportunidad cuando me adoptó. Yo te doy a ti la oportunidad de crear algo hermoso aquí. Ahora tú y Santiago pueden darle a otras familias la oportunidad de prosperar sin abandonar sus raíces. Cuida a Santiago como él te cuidará a ti. Amen a sus hijos como yo te amé a ti. Y recuerden siempre que el amor verdadero no se detiene por las tormentas, sino que las convierte en oportunidades para crecer juntos. Con todo mi amor y mis bendiciones, tu abuela, Rosa P.D. En el jardín, bajo el rosal blanco, encontrarán el último regalo que Eduardo y yo nos dimos antes de separarnos. Es suyo ahora». Al día siguiente, después de una ceremonia de graduación hermosa donde 15 jóvenes recibieron sus certificados de capacitación, Santiago y Esperanza cavaron bajo el rosal blanco del jardín. Allí encontraron una pequeña caja de metal que contenía 2 anillos de oro sencillos y una fotografía de Eduardo y Rosa sonriendo, con una dedicatoria atrás, por el amor que no pudo ser entonces, pero que vivirá para siempre en nuestros descendientes. Mientras el sol se ponía sobre el valle, pintando el cielo de colores dorados y rosados, Santiago y Esperanza se sentaron en el mismo lugar donde una vez había llorado cubierta de lodo bajo una tormenta feroz. Ahora, ese lugar era un hermoso jardín donde crecían flores plantadas por estudiantes de todo el país, cada una representando una esperanza que había echado raíces. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Esperanza, acariciando su vientre donde crecía su primer hijo. «¿Qué? Que si aquella noche no hubiera llovido, si mi camioneta no se hubiera atascado, si no me hubiera caído en ese charco de lodo, nada de esto habría pasado». Santiago rió y la besó suavemente. «Entonces tendré que darle las gracias a esa tormenta por el resto de mi vida. Y yo tendré que agradecer que apareciera un cowboy dispuesto a arrodillarse en el lodo para ayudar a una desconocida». «No eras una desconocida», murmuró Santiago contra sus labios. «Eras mi destino esperándome bajo la lluvia». Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado, Esperanza y Santiago permanecieron abrazados, sabiendo que habían encontrado algo que sus abuelos nunca pudieron tener: un amor lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta y lo suficientemente sabio para convertir cada desafío en una oportunidad de crecer juntos. En la distancia podían escuchar las voces alegres de los estudiantes celebrando su graduación, las risas de los niños del pueblo jugando en el nuevo parque y el suave murmullo del río que una vez amenazó con destruir sus sueños y que ahora alimentaba los jardines donde florecía su futuro. La historia, que había comenzado con lágrimas bajo una tormenta torrencial, había encontrado su final perfecto bajo un cielo estrellado, demostrando que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles.